Hola, muy bienvenidos a esta entrevista conversatorio con Atilio Borón que hemos organizado desde el Frente Antiimperialista Internacionalista. Yo creo que todos los que nos estáis viendo, los que nos vais a ver, conocéis a Atilio, pero de todas formas quiero hacer una breve presentación, deciros para los que no le conozcáis que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, que dirige el centro, es director del Centro de Complementación Curricular de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda, que también es profesor consultor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que tiene innumerables premios, reconocimientos. Pero lo más importante de Atilio es que es esa combinación extraordinaria, increíble, de conocimiento, de análisis y de práctica política. Eh, yo creo que en estos momentos cualquier organización, cualquier ser humano que necesite entender el mundo tiene que conocer a Atilio, leerle y seguirle. Y os voy a recomendar que visitéis su blog, esa página en donde él nos alimenta intelectualmente. En septiembre podéis incorporaros a su café virtual, a ese café virtual con Atilio. Y rescato de ese café virtual tres frases que me parecen extraordinarias, donde él dice: pensar juntos para no resignarnos, debatir para no obedecer, construir conciencia para cambiar lo que parece eterno. Ese es el espíritu del Frente Antiimperialista Internacionalista, lo que nos ha movido, lo que nos conectó con Atilio hace ya bastantes años. Y hoy vamos a arrancar, vamos a dedicar esta entrevista conversatorio que le hemos puesto por título Genocidio y amenaza nuclear hoy. ¿Por qué? ¿Por qué hoy? Porque desde hace tiempo se abrió una campaña que lidera, entre otras muchas personas, Atilio, que es la campaña del 9 de agosto, Día Internacional de los Crímenes de Estados Unidos contra la Humanidad. Eh, Bienvenido, Atilio. Bienvenido a los compañeros que estáis con nosotros. Hola, bueno, buenas tardes, buenos días. Quienes nos vean vayan a saber dónde, y en qué momento. Gracias, Ángeles, por la invitación. Un placer estar compartiendo algunas ideas con ustedes. Y vamos a arrancar ya de pleno con esa primera pregunta. Y creo que en estos momentos lo que hay que preguntarse, y más en este día, ¿qué papel crees que juega hoy Estados Unidos en los crímenes contra la humanidad que están abiertos en estos momentos? Claro, yo creo que juega un papel decisivo, ¿no es cierto? No estoy diciendo nada que no conozcamos. Sin el apoyo de Estados Unidos, y sin las políticas belicistas de Estados Unidos en contra de Rusia a través de la OTAN, expandiendo la OTAN desde el Báltico hasta el Mar Negro, echando por tierra las promesas. Yo me acuerdo muy claramente, seguramente ustedes también, las promesas en los años de Clinton, de Helmut Kohl, de Tony Blair, etcétera, asegurándole a finales de los 90 a Gorbachev y después a Yeltsin de que la OTAN no correría sus tropas ni siquiera una pulgada en dirección al este, que se quedarían donde estaban en ese momento. Incumplieron de una manera escandalosamente y tienen realmente a Rusia prácticamente, excepto Bielorrusia y Ucrania, ¿verdad? Rodeada por completo. Entonces Estados Unidos ahí fue quien dio la orden, porque la orden, la OTAN no la manejan los países europeos, esto estamos de acuerdo, la maneja el Pentágono, la Casa Blanca, y los otros obedecen, máxime ahora, ¿no es cierto? Entonces, Estados Unidos lamentablemente desempeña un papel crucial en esto, como desempeña un papel crucial en la persistencia del genocidio en Gaza, que es un escándalo mundial, porque uno puede decir, bueno, pero ya hubo un genocidio que en términos cuantitativos, ¿verdad?, fue mucho mayor, el perpetrado por Hitler en contra de los judíos que estaban allá en Europa, pero hoy el genocidio te lo transmiten en tiempo real, con cámaras, con planos cortos, enfocando la cara de la gente que está siendo ametrallada, esperando en una cola para que le den un botellón de agua o un saco de harina, etcétera. Y bueno, quien está detrás de todo eso es Estados Unidos.
que ha alimentado con armas en una proporción fenomenal al Estado de Israel y a este régimen genocida, racista, neonazi que existe hoy en Israel. Los ataques permanentes, las amenazas sobre China, ¿verdad? Bueno, tienen en Estados Unidos su motor. Entonces, Estados Unidos está en este momento en una fase tremendamente belicosa y agresiva porque se ha hecho carne la convicción de que ya no tienen el poder de antes y quieren recuperarlo. Y esto les digo a compañeras, compañeros que están ahí viéndonos, para nosotros en América Latina es terrible. Porque cuando Estados Unidos se encuentra en problemas en otras partes del mundo, aprieta los grilletes sobre América Latina. A quien consideran ellos, lo dicen, es el patio trasero de ellos, es la frontera entre el subdesarrollo, las turbulencias políticas, el caos, etcétera, y la sociedad supuestamente bien ordenadita que tienen allá en Estados Unidos, que no la tienen, pero en todo caso, evidentemente Estados Unidos está detrás de todo eso, está detrás de las intervenciones de distinto tipo que se hacen en América Latina. Digo, ¿cuándo se vio, por ejemplo, que un presidente de Estados Unidos ya tomara partido en una causa judicial contra Jair Bolsonaro en Brasil? Una cosa, digamos, que ha excedido todos los límites. Uno habla a veces de los años 30, la diplomacia de las cañoneras, pero esto es mucho más grave, ¿verdad? Y además porque el imperio dispone de mucho más medio. Entonces, desgraciadamente, en una fase de retirada irreversible, irreversible, ¿verdad? De derrumbe esa situación todopoderosa que tenía los Estados Unidos, lamentablemente están fogoneando guerras por todas partes porque las necesitan. Y las necesitan además, y esto es lo perverso, la dirigencia política americana, porque hacer política en Estados Unidos requiere mucho dinero. ¿Dónde está el dinero? En el complejo militar industrial que se ha favorecido maravillosamente. Mira las acciones de la Northrop, de Raytheon, de la Boeing, de General Dynamics, se han ido por las nubes después de la guerra de Ucrania y siguen. Ahora, ¿por qué son importantes eso? Bueno, porque el financiamiento de los partidos políticos, de las campañas, lo hacen, ¿verdad? Solicitando dinero a estas empresas. Entonces, es un círculo vicioso. Estas empresas dan dinero, pero luego le dicen, bueno, mira, yo fabrico estos helicópteros artillados y tengo que venderlos. Así que, a ver, si no hay una guerra, me la inventa, en donde sea, ¿qué me importa? Mueran, que mueran, en un lugar tal vez donde haya menos cobertura de prensa, y ahí mando los helicópteros y que los bajen, porque si esos helicópteros no son destruidos, bueno, me quedo con un stock y tengo que de alguna manera sacarlo a combate. Entonces, me parece que estamos en esa situación tan perversa en donde la mano del imperio, y nosotros acá en América Latina la vemos muy claro, y ahora ustedes también en Europa, porque la sumisión abyecta de la señora Ursula von der Leyen a los mandatos de Trump, que quiero que me compren tantos 700 y pico miles de millones de dólares en armas o en gas, etcétera, cuando Europa tenía el acceso al gas ruso que le permitía a los países industrialmente más avanzados de Europa competir con ciertas chances, ¿verdad?, con la potencia manufacturera china, que ahora no lo tienen, tienen un combustible mucho más caro, mucho más inseguro, ¿verdad? Y eso fue aceptado, digamos. La verdad, estamos nosotros sorprendidos por esa situación de sometimiento consentida de parte de los gobiernos europeos ante estos mandatos. Entonces, resumiendo, para no extenderme demasiado en la primera pregunta, evidentemente Estados Unidos es el gran factor de desestabilización de la política internacional y es de donde surgen las amenazas porque es el país que tiene el gasto militar de Estados Unidos de aproximadamente 40% del gasto militar mundial, para que os deis una idea, ¿no es cierto? Y eh, el segundo país, que sería China, perdón, tiene un gasto militar que equivale al de la Administración Nacional de Veteranos
del gobierno de Estados Unidos. Digo, para que nos formemos una... A veces se dice, bueno, China y está... China tiene, sí, por supuesto, ha incrementado mucho el gasto militar, ¿no es cierto?, para la propia defensa, pero está en una escala completamente diferente al de Estados Unidos. Repito, el gasto de la Administración Nacional de Veteranos de Estados Unidos, estuve mirando unos números hace pocos días, gruesamente está en el orden de los 300.000 millones de dólares, que es el presupuesto total que China tiene para protegerse, porque por lo menos no hay hasta ahora planes, no hemos visto planes de China de invasión o de intervención en terceros países. Entonces, bueno, por eso la centralidad de estudiar a los Estados Unidos y su dinámica interna que fomenta el intervencionismo externo a través del gasto militar y de las contribuciones que las grandes empresas, no solamente las militares, también las informáticas, las farmacéuticas, etcétera, hacen para sostener este sistema político absolutamente putrefacto como tiene Estados Unidos hoy, pero que evidentemente es el único que tienen a mano. Gracias, Atilio. Le vamos a dar la palabra a Manolo, Manolo Pardo, que te quiere hacer otra pregunta. Muchas gracias, Atilio, y desde luego llama poderosamente la atención cómo el discurso de los derechos humanos y del derecho internacional, que durante un tiempo fueron, digamos, instrumentos utilizados por la propaganda de las dirigencias y tal, hoy prácticamente ha desaparecido. Ya no se habla de los derechos humanos y a nadie sorprende. Pero bueno, en cualquier caso, la pregunta era la siguiente, que sabemos que la Federación Rusa ha dicho con mucha claridad que su supervivencia está fundamentada en la disuasión nuclear. Pero Estados Unidos continúa provocando a Rusia hasta el límite de la guerra nuclear. ¿Qué consecuencias crees que puede tener esto, Atilio? Gracias. Gracias, Manolo. Mira, yo creo que a ver, Estados Unidos está muy empeñado en llevar hasta el borde situaciones críticas. No nos olvidemos que el objetivo de ellos fundamental es acabar con China. Cuando digo acabar, digo postrarla económicamente, socialmente, no digo que vayan a llegar mucho más allá que eso. No pienso en que a Estados Unidos se le ocurra a algún general loco disparar un artefacto nuclear en contra de China. Pero evidentemente que China es el enemigo a vencer, lo dicen todos los documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, dependerá mucho de cómo evolucionen estos acontecimientos. En otras palabras, para Rusia, ¿no es cierto?, la situación actual y la guerra en Ucrania fue un objetivo no buscado, es decir, fue una respuesta, y acá puedo citar a teóricos como John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, o el mismo Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, el primero un politólogo. Sachs es un distinguido economista, en donde este último acuñó una frase realmente muy didáctica. Cuando le preguntaron, creo que fue Tucker Carlson que le preguntó en una larga entrevista a Sachs, ¿qué hubiera hecho Estados Unidos ante una situación similar a la que hoy vive Rusia? Y Sachs dijo, mire, si en Estados Unidos se hubiera producido una situación en donde, pongamos en la frontera sur, en Tijuana, México, se hubiera constatado la presencia de tropas chinas o rusas, o planes de México para atraer tropas rusas y chinas y colocarlas en el borde, en la frontera entre México y Estados Unidos, la Casa Blanca no hubiera demorado 5 minutos en invadir a México y derrocar al gobierno que existía en ese momento en ese país. Dice, lo sorprendente del caso es que Putin se tomó más de 2 años, ¿no es cierto?, antes de llegar a una situación como la que en Estados Unidos se hubiera producido en 5 minutos. No hubiera jamás aceptado el emplazamiento o la amenaza de emplazar armas de destrucción masiva en la frontera, sobre todo en la frontera ucraniana, que cuando uno mira el mapa es el país que más penetra profundamente en territorio ruso. Entonces, yo creo que tratando de sintetizar la pregunta, yo creo que van a estirar la cuerda, pero en algún momento se van a dar cuenta de que puede haber
algo que sería una catástrofe por error. ¿Por qué digo catástrofe por error? Porque los que van a decidir si se toma una represalia ante una amenaza proveniente de un tercer país, digamos, si Rusia siente que Estados Unidos la está atacando y la está atacando con una batería de misiles nucleares, la respuesta ya no va a depender de Putin, ni de Medvedev, ni de ninguno de los miembros del gobierno de Rusia. La respuesta la van a dar las computadoras, las laptops, los servidores que de alguna manera detectan qué es lo que viene, suponen que pueden saber cuál es la carga atómica que tienen o no tienen, si es un misil nuclear, si no es nuclear, a qué velocidad viene, etcétera. Y las maquinitas estas, ¿no es cierto? Como esta de acá, hay un montón ahí de esas, van a ponerse en funcionamiento y ellas van a decidir. Digo esto ¿por qué? Porque hoy en día el tiempo de reacción que puede tener un alto mando no va más allá del minuto y medio, 2 minutos, por comparación a otras épocas en donde los misiles eran más lentos, y había, digamos, un ámbito de 5 minutos, 6 minutos de posible deliberación. Hoy en día ya no hay eso. Cuando tú tienes misiles hipersónicos, Estados Unidos tiene, son menos veloces que los rusos, pero son veloces, y los rusos que van a una velocidad increíble, tremenda. Bueno, la respuesta puede producirse entonces por un error, que es la gran pesadilla de Noam Chomsky. Yo he hablado con él hace ya muchos años de esto, sobre el tema una posible guerra nuclear. Él dice, posible en la medida en que sean las máquinas las que respondan a una agresión. Porque además la famosa teoría que estaba en boga en los años 80-90, ustedes recordarán, ¿verdad? Era la teoría del primer impacto, de first strike. Uno propinaba el primer impacto en contra de la Unión Soviética en aquella época, y la Unión Soviética no tenía capacidad de responder. Hoy en día, aún potencias nucleares menores como Corea del Norte tienen una fenomenal capacidad de retaliación. No hay, se acabó la idea de que si yo golpeo primero el otro ya no responde. No, 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 va a responder igual y va a ser un fenómeno catastrófico. Yo quedé muy impresionado por este estudio que hizo el programa de Ciencia y Seguridad Global de la Universidad de Princeton, que hicieron un análisis, ¿no es cierto?, de simulación sobre qué pasaría con una guerra nuclear entre la Unión Soviética, no, entre Rusia y Estados Unidos, porque permanece la lógica, ¿no?, de que el enemigo soviético, etcétera. Bueno, el cálculo que hace esta gente, que son científicos muy sobrios, hablan de 91,5 millones de víctimas en las primeras pocas horas del conflicto. La página web esta lo pueden buscar en www.icanw, es icanw.org, y New Study. Ahí, cliquean ahí y aparecen todos los datos. Y dicen, 34,1 millones de personas mueren al principio y otras 57,4 serían gravemente afectadas apenas en las primeras horas del inicio de una guerra nuclear. Entonces, uno dice, bueno, esto debería llamar a la reflexión, ¿no es cierto? Pero vemos con preocupación de que los líderes de algunos países atizan el conflicto y de alguna manera, es decir, que Macron hubiera salido a hacer una especie de velada amenaza, ¿no es cierto?, de que podría Francia intentar atacar ahora a Rusia. Bueno, habla del bajo, muy bajo nivel de responsabilidad política y de capacidad analítica de esas dirigencias, ¿no es cierto? O sea, el peligro existe y yo estoy muy preocupado por eso, por el error o por, digamos, la catadura moral e intelectual de los dirigentes que hoy tenemos en el mundo. Digo, gente que como Trump no habría jamás podido ser eh, alcalde de la ciudad de Nueva York, siquiera hace 30 años atrás, y hoy es el presidente que ha sido reelecto después de un intervalo y que es un hombre que
puede decir cualquier cosa y su equipo lo mismo. Si que lo hagan o no, yo quiero pensar de que hay un reflejo y de que esto que dice Princeton, ¿no es cierto?, 91,5 millones de personas en Estados Unidos lo deben conocer muy bien y saber de que ninguna ciudad americana estará libre de una represalia demoledora de parte de Rusia si es que atacan a Rusia. Pero están jugando con fuego. Lavrov ayer mismo hizo una declaración, y ya termino, Manolo, con esto, diciendo de que de a poco, desgraciadamente, nos vamos acercando hacia una tercera guerra mundial. Y no va a ser una guerra de trincheras como fue la primera, digamos, ahí, sobre todo si personajes irresponsables llegan a tener a su alcance de su mano el botón nuclear. Pensemos Zelensky, que el gobierno de Estados Unidos, de alguna manera, para apropiarse de Ucrania y las tierras raras y todo lo demás, le da a Zelensky capacidad para disponer de un arsenal nuclear. Ese hombre me estremece a mí la sola posibilidad de que él pueda llegar a tener esa potestad en sus manos. Entonces va a depender mucho de todo eso. Por ahora tenemos, y termino con esto, los factores de moderación hasta ahora en el conflicto internacional están siendo Putin y Xi Jinping. Y los factores de desorden y de caos y de complicación es el liderazgo occidental, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el papel que cumplió Joe Biden, ¿no es cierto?, en momentos en que al mes de la ocupación militar de Ucrania por Rusia estaba produciendo un diálogo ya en Estambul y estaba a punto de firmarse un acuerdo que hubiera terminado la guerra. Biden pega el telefonazo y le ordena al borrachín aquel de Boris Johnson, que era un tipo, un enfermo, un alcohólico terminal, diría yo, que se vuela, se toma un avión, se va a Estambul y le dice a la delegación ucraniana: no firmen, Estados Unidos va a darle las armas, van a poder ganar esta guerra. Y ahí se abortó una posibilidad, ¿verdad?, maravillosa que había para poner fin a tanto derramamiento de sangre. Pero bueno, ahí tenemos que ver, evaluar la calidad de esa dirigencia muy venida menos que tenemos hoy en Occidente. Gracias, Atilio. Le damos la palabra a Eduardo. Abre el micrófono, Eduardo, que se quedó cerrado. Ahora ya, perdonad. Ah, Bien, hay un término que es el de la paciencia estratégica rusa, que alude a la calma, por alguna manera de señalarlo, con la que actúa ante agresiones de máximo nivel. Me refiero en concreto a los ataques sobre las infraestructuras civiles nucleares, como fue la central de Zaporilla, a las estructuras estratégicas militares, como fueron los radares, que también destruyeron en territorio ruso, y por último los ataques que se hicieron a las bases y a los bombarderos estratégicos nucleares. Nunca se había vulnerado de esta manera el principio de no beligerancia con todo aquello que supusiera un peligro nuclear. Sin embargo, en estas tres ocasiones eso se ha producido, y que son señales gravísimas que podían haber dado una respuesta importante, pero en este momento no ha sido así. No ha habido una respuesta, prácticamente no la conocemos, y parece, señala por un lado, que Estados Unidos tiene esa capacidad de impunidad que el resto parece que no poseen, y se apoya en ella para mantener esa actitud desafiante en todo momento. ¿Cómo debemos interpretar esto aquí? ¿Es un exceso de moderación? ¿Es una buena estrategia? ¿Qué es lo que está pasando en ese desafío progresivo? mira, gracias Eduardo por la pregunta. Es difícil decir, ¿no es cierto? Bueno, pero convengamos de que todos los observadores de la arena internacional reconocen que Vladimir Putin es una persona profundamente cerebral,
Es decir, no es alguien que va a tener una primera reacción así, ¿verdad? Impensada y avanzar a tambor batiente en contra de quien le ha hecho una provocación. eh, Ha dado varias pruebas de todo esto, ¿no es cierto? Y además creo yo de que por suerte ha sido así, porque si nosotros tenemos en cuenta que Rusia hoy es el mayor arsenal militar nuclear, que tiene más cabezas nucleares que Estados Unidos y que tiene además medios de transporte, o sea, misiles hipersónicos, ¿verdad? Que van a una velocidad extraordinaria, aparte de una red de submarinos que no sabemos dónde está, como tampoco sabemos dónde están los submarinos de Estados Unidos, pero que sin ninguna duda están en algún lugar en donde tienen la posibilidad de dañar de una manera tremenda a la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos, así como Estados Unidos tiene esos misiles en los submarinos que pueden afectar a las principales ciudades de Rusia. Es un juego, ¿verdad?, que exige nervios de acero, un temple muy grande, no responder a las agresiones o responder de una manera bastante mesurada. Alguien dice, bueno, pero ¿por qué no acaba Rusia ya la guerra en Ucrania? ¿Por qué no descarga todo su potencial aéreo? ¿Por qué no hacen lo que hicieron los Estados Unidos, por ejemplo, en Corea o lo que hicieron en Vietnam? Que es lo que en la jerga militar norteamericana se llaman el carpet bombing, o sea, un bombardeo absoluto y total en donde no quede piedra sobre piedra, lo que pasó, digamos, en Corea, ¿no es cierto? Y que luego la dividieron ahí en el paralelo 38, o lo que hicieron en Vietnam. Bueno, porque hay en la percepción de la dirigencia rusa y sobre todo de Putin la idea de que esta guerra se debe ganar, pero que no debe dejar heridas que sean absolutamente insanables, que no pueden hacer ellos lo que los Estados Unidos, bien lejitos de su casa, hicieron en Vietnam, en Corea, y están haciendo o trataron de hacer en otros países, por ejemplo, con la OTAN en Libia, ¿verdad? Porque cuando termine la guerra, Ucrania va a estar ahí, va a seguir estando al lado de Rusia. En cambio, Estados Unidos se preocupa muy bien de que las guerras, esas guerras a las cuales ellos avanzan con todo su poderío, se hagan bien lejos de los Estados Unidos, bien, bien lejos, en Asia, en Medio Oriente, etcétera. Entonces, yo creo que esa consideración ha hecho que la guerra se prolongue mucho más tiempo, pero que al mismo tiempo las bajas civiles que se han constatado en Ucrania, a pesar de que estamos ya prácticamente, han pasado ya 3 años de guerra, sea un número inusitadamente bajo. Hay, claro, mucha gente que se ha desplazado por la guerra, pero no ha habido la carnicería que Estados Unidos produce y que Rusia podría producir, porque no hay defensa del espacio aéreo real ucraniano. Si Rusia larga todo su potencial aéreo en contra de Ucrania, la reduce a cenizas en 2 semanas. Ahora, ¿qué se hace después? Porque ese es otro tema. ¿Qué se hace cuando, supongamos que hay un alto el fuego, Eduardo, ahora, ¿no es cierto? Como una posibilidad de una respuesta racional. Oye, pero un alto el fuego en un frente que tiene casi 2000 kilómetros de amplitud, porque en Corea ese alto el fuego en la zona desmilitarizada tiene 180 kilómetros, ya es bastante trabajo mantenerla. Pero bueno, pero cuando tú tienes un frente de casi 2000 kilómetros, ¿verdad? Establecer ahí una zona, no sé, desmilitarizada, que evite incidentes permanentes, es todo un problema de enorme gravedad y que requiere la cooperación no solamente de las partes involucradas, Ucrania y Rusia, sino que debería suscitar la cooperación y el entendimiento de los principales gobiernos de Europa. Pero eso no existe. Entonces, por eso la guerra continúa. Y yo creo que detrás de esta continuación de la guerra
está la apuesta de Estados Unidos, que no debemos olvidar eso, ese famoso documento de Paul Wolfowitz del año 1992, que cuando ya implosionó la Unión Soviética y que en Estados Unidos estaban todos cantando himnos al nuevo siglo americano, Wolfowitz dijo, momento, porque aun cuando perdón, no, es que hay un sonido que me sacó de... eh, eh, aun cuando la Unión Soviética ya no exista, y aun cuando Rusia haya abrazado el capitalismo y la democracia liberal y todo lo demás, decía Wolfowitz en ese documento, Rusia sigue siendo un país tremendamente grande, es el país más grande del mundo, 18 millones de kilómetros cuadrados, imagínense ustedes, muy poderoso, muy rico en recursos naturales, con un gran desarrollo tecnológico, y eso la convierte a Rusia, ya no más comunista, igual en un obstáculo para los intereses de los Estados Unidos en Eurasia. Y por lo tanto, lo que él recomendaba como colofón de su de paper, position paper para la nueva política exterior hacia Rusia, ese era el título, lo que había que hacer con Rusia era fragmentarla, que en Rusia surgieran 15 o 20 naciones, ¿no es cierto? Pequeñas. O sea, lo que luego hicieron en Yugoslavia a fines de los 90, en donde hoy tenemos 7 países, en lo que antes era Yugoslavia, ¿verdad? Hacerlo en Rusia. Y fíjense ustedes que esa idea que se filtró, que la publicó la prensa estadounidense, en parte, ahí Wolfowitz se disculpó, dijo, no, es un documento de trabajo, bueno, vaya documento de trabajo, tremendo. Fíjense que en el documento del 2019 de la RAND Corporation, que se llama nada menos que Sobreextendiendo y desestabilizando a Rusia, ese es el nombre del documento, Sobreextendiendo y desestabilizando a Rusia, hacen todo un análisis de las políticas a seguir en el terreno económico, comercial, diplomático, cultural, militar. Y lo primero que dicen en el plan de trabajo que propone la RAND Corporation, que es un organismo paraestatal vinculado al Departamento de Defensa del Pentágono, lo que hay que hacer es obligar a Rusia a librar una guerra en contra de Ucrania en la medida en que nosotros logramos hacer creíble la amenaza de que vamos a instalar armas de destrucción masiva en Ucrania. O sea, claramente ellos en el 2019, 3 años antes de la ocupación militar de Ucrania, estaban diciendo tenemos que plantar la OTAN en Ucrania, instalar armas de destrucción masiva en Ucrania, etcétera, porque tenemos que obligar a Rusia a que Rusia se desangre en una guerra. Eso fue el objetivo y sigue siendo el objetivo hoy, ¿no es cierto? Y por eso, digamos que estas situaciones, ¿verdad?, de enorme complejidad, a veces preocupan porque estos cálculos que parecen muy razonables y muy medidos, pueden salir mal. Y si salen mal, tenemos la posibilidad realmente de un nuevo holocausto nuclear, ¿no es cierto? Mucho más grave que cualquiera que hayamos conocido en el pasado, yo diría. No, acá no se... Realmente preocupante. Pero nos das muchas claves, ¿no?, para entender en qué situación estamos, porque creo que a mucha gente de izquierda el horror que estamos viendo nos paraliza, pero no nos ayuda a entender de verdad qué Claro. podemos hacer. Le voy a pasar la palabra a Paco. Y buenas noches, Atilio. Hace tiempo que estamos viendo que el derecho internacional, si alguna vez funcionó, ahora mismo no existe. Básicamente las instituciones no son respetadas, los tratados internacionales son arbitrariamente violados, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, supuestamente el último garante, el garante último de todos esos acuerdos, no funciona. Vemos como presidentes de gobierno como Merkel, como Hollande, reconocen públicamente que mintieron en los acuerdos cuando firmaron como garantes los acuerdos de Minsk, engañando a Rusia para ganar tiempo, para que Ucrania se armase, lo reconocen directamente. Hemos visto que en la guerra de 12 días del ataque sionista y de Estados Unidos a Irán, Estados Unidos estaba entreteniendo a Irán
con relaciones diplomáticas mientras estaban preparando un ataque a traición en una maniobra de lo más abyecto de la historia reciente y quizá antigua. El derecho internacional, si existió una vez, ha dejado de existir. ¿Qué alternativas ves? ¿Qué desarrollo ves a esa situación? Mira, Paco, estamos en una situación muy delicada, ¿no es cierto? Porque es lo que tú dices, claramente, tenemos nosotros una situación de caos en materia internacional. El viejo Hobbes debe estar regocijándose en su tumba diciendo, bueno, tanto que me criticaron a mí por mi teoría del estado de naturaleza, del hombre contra el hombre, el homo lupus homini, etcétera, ¿verdad? Pues es real. Ahora, ¿por qué es real? Bueno, porque acá hay un desfasaje muy marcado entre la realidad del sistema internacional, ¿verdad? Y el orden institucional legal heredado de la Segunda Guerra Mundial. Un orden que no tiene la menor capacidad de contener los conflictos de esta nueva realidad. A ver, hoy tenemos un sistema internacional que es multipolar, irreversiblemente multipolar. Aquellos que todavía piensan de que puede volver la época de Estados Unidos dictando leyes, condiciones como pasó a partir del derrumbe de la Unión Soviética en la década de los 90, están totalmente perdidos en la neblina. Ese orden multipolar hoy llegó para quedarse, está creciendo. Hoy en día los BRICS son mucho más fuertes en el terreno económico que el G7, cosa impensable hace 10 años atrás. Pero resulta, y estoy hablando de los BRICS originales, los 5 originales, si le suman los nuevos, entre los cuales está nada menos que Arabia Saudita, que está ahí, que entro, no entro, entro, no entro, pero a la larga va a entrar. Y le sumas Emiratos, y le sumas Egipto, Etiopía, Irán, ¿no es cierto? Evidentemente tienes un conglomerado de poder mundial en gestación que ya tiene una gravitación económica fenomenal, superior, vuelvo a decir, a los grupos dominantes del sistema internacional, que eran el G7. Hace 10 años se reunía el G7 y todo el mundo estaba pendiente, bueno, ¿qué van a decir estos hoy? Hoy ya no ocurre más. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Pasa que las instituciones que habían forjado a la salida de la Segunda Guerra Mundial siguen estando ahí. Por eso se habla tanto de la reforma del sistema de Naciones Unidas. Es un dato fundamental. Claro, se dice muy fácil, pero resulta que no solamente requiere los 2/3 de los votos de la Asamblea General, y ahí Estados Unidos tiene estados vasallos que cumplen, peones que hacen y votan como Estados Unidos dice, sino que además entre esos 2/3 no, tienen que estar los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. O sea, es una estructura pensada para eternizar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, eso ya no va más. Es decir, ¿qué papel realmente pueden cumplir hoy? Digamos, miremos los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, bueno, por supuesto. Rusia, claro, cómo no. China, pero Gran Bretaña. United Kingdom no tiene ninguna gravitación real, ni siquiera en asuntos que le hacen al Canal de la Mancha y el flujo migratorio hacia el Reino Unido. ¿Qué papel cumple ahí? Ninguno. Francia, ni hablemos. Pues Macron trató de ir ahí, entró por mala suerte en Burkina Faso, lo sacaron corriendo como rata por tirante, como decimos acá nosotros, ¿verdad? Francia está en convulsión, en la Francia francófona, etcétera. O sea, que sin embargo deciden ellos el veto que puede tener Francia o Estados Unidos o Gran Bretaña, ¿no es cierto? Puede decidir si una reforma va o no. Entonces, la institución ya ha decaído. Tenemos la Corte Penal Internacional, ¿no es cierto? Que nadie le presta atención. ¿Cómo es posible que Netanyahu vaya a Estados Unidos y no sea aprendido por el FBI y lo hubieran mandado de inmediato a Holanda a ser juzgado si está siendo buscado por la Corte Penal Internacional? Y ahora, para colmo de nuestras desgracias acá en la Argentina, parece que Netanyahu viene para acá para encontrarse con el esperpento, ¿no es cierto? Me hace acordar de Valle Inclán, el famoso esperpento de Valle Inclán que tenemos como gobernante en la Argentina. Y lo van a recibir, lo van a condecorar, le van a dar todos los honores. Se va a armar un desmadre muy grande, pero en las calles, ¿no es cierto? Pero bueno, pero ni se le ocurre al gobierno argentino en cuanto a ese hombre, si llega,
pose pie en el aeropuerto de Ezeiza, lo manden directamente. ¿Por qué? Porque el orden es lo que tú decías, Paco, nadie presta atención. Son reglas que se violan impunemente. ¿Cómo es que no están los cascos blancos inmovilizando al ejército de Netanyahu para poner fin al genocidio? Digo, si esto es lo que le corresponde hacer por la Carta de las Naciones Unidas, no lo hace. Entonces, hemos llegado a un punto en donde el viejo ordenamiento legal internacional se ha colapsado por su propia inoperancia, porque no está respondiendo a la correlación real de fuerzas que hay en la economía, en la política y en el orden militar mundial. Y por lo tanto es un orden que hay que construir. Los del sur global, hablando de los países que conforman el BRICS, están pensando, por ejemplo, construir un cierto ordenamiento financiero internacional que permita pasar por el costado de las restricciones que impone el Departamento del Tesoro a través del mecanismo del SWIFT, que es un mecanismo que permite hacer bloqueos criminales en contra de países, por ejemplo, caso de Cuba, que como tiene que, si quiere adquirir un bien, no puede ir una persona con una maleta llena de dinero a comprar, qué sé yo, un buque de petróleo on the spot en el puerto ahí de Holanda, sino que se hace a través de una transacción financiera. Resulta que el SWIFT, cuando ve una transacción que viene de Cuba o hacia Cuba, dice, no, estos son terroristas, por lo tanto no pasan, y entonces tienes un país inmovilizado que aunque tenga dinero, ¿no es cierto?, no puede moverlo. Bueno, el BRICS ya está armando una estructura alternativa a esa. Todavía no está puesta en cuestión, pero por eso es que Trump está castigando severamente a los países del BRICS. Le mete 50% de aranceles a Brasil, ahora está amenazando también, le ha subido los aranceles en contra de la India. Por supuesto, Rusia sigue teniendo una cantidad enorme de sanciones económicas en la desesperación para evitar que se construya ese nuevo orden legal que tenemos que construir, porque de lo contrario, el sistema internacional se ha transformado en un reino en donde el más fuerte impone sus reglas. Fíjate que esto, tú decías muy bien, sobre lo de Irán, creo que Eduardo también lo dijo, ¿no es cierto? Irán fue un país que, a ver, a mí me provoca sensaciones muy encontradas, porque realmente en mi formación la teocracia sigue siendo un elemento absolutamente inaceptable para mí. Pero bueno, yo entiendo que en otros pueblos, otras naciones, puede ser. Pero con todas las críticas que se puede hacer por eso a Irán, es preciso reconocer también los enormes logros que logró esa revolución islámica, armando un plantel de científicos de muy alto nivel, ¿verdad?, que le permitieron resistir ese ataque de los Estados Unidos. Oigan, Estados Unidos no hizo absolutamente nada, ni siquiera arañó por la superficie el proyecto iraní de construir una bomba atómica. La prueba está de que en esos famosos 3 centros donde se estaba procesando el uranio, etcétera, resulta que según Trump los hicieron estallar por los aires, pero luego fueron los inspectores de la Oficina Internacional de Energía Atómica y no encontraron rastros de radioactividad en esa zona, lo cual es un milagro de la física o una mentira burda de Trump, que es un mentiroso serial, ¿no es cierto? Esas bombas no destruyeron absolutamente nada, para nada. O sea, ese potencial está intacto, pero con un problema ahora para Estados Unidos y Europa, y es el siguiente, que Irán, a pesar de ser llamado un régimen despótico, etcétera, sabemos cómo es la cantinela esa, permitía permanentemente la llegada de agentes de la Oficina Internacional de Energía Atómica, ¿no es cierto?, que dirige un compatriota mío, el señor Rafael Grossi, creo que se llama, que regularmente iban a ver qué era lo que estaban haciendo. Y ahora ya ha dicho Irán de que no va a permitir más la llegada de ese personaje ni de esa agencia, entre otras cosas, porque hay sospechas muy fundadas de que esa agencia le pasó al gobierno israelí las locaciones exactas de los principales científicos atómicos de Irán. Porque de otra manera no se puede entender cómo
un misil enviado, quién sabe cómo fue enviado, pero que impacta exactamente en un edificio de departamentos, supongamos en el piso 3, departamento B, es que donde vive un científico, y no en el de al lado donde vive un señor o una señora que hace otra cosa. O sea, la oficina aparentemente le habría entregado al gobierno israelí las direcciones precisas donde vivían estos científicos que fueron abatidos por los misiles de Israel. Esto te habla entonces, digamos, del grado de descomposición de ese orden que responde básicamente a los intereses de Estados Unidos y sus aliados europeos, pero nada más que eso. Entonces, ahora hace falta crear un nuevo orden. O sea, el genocidio no puede ser tolerado bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Y tiene que haber una autoridad mundial que castigue y que neutralice un genocidio, ¿no es cierto? Así como que tiene que haber autoridades mundiales que puedan regular estos conflictos y evitar que se salgan de madre y que lleguemos por accidente a un estallido nuclear en donde tenemos 91 millones de muertos en las primeras horas, como dice el Instituto este de Princeton. Pero ese orden choca contra los intereses de los grupos dominantes. A ver, Estados Unidos quiere seguir manejando la economía europea a través del Banco Central Europeo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Necesitamos nuevas instituciones que tengan otra representatividad. ¿Cómo puede ser de que la gravitación de China en el Fondo Monetario Internacional en términos de poder de voto sea, creo que es menor que la de Japón o Alemania, siendo que la economía china es 4 o 5 veces superior a la de Japón y Alemania? Y digo, ¿por qué? Bueno, está todo pensado para hacer posible la eternización del imperio americano, pero como eso ya no se puede, entonces acuden a la fuerza o a ataques, ¿verdad? Ciberataques, que son muy tremendos, hacen un daño enorme. O sea, el ciberataque que hicieron, por ejemplo, a la principal central hidroeléctrica que produce el 90% de la electricidad de Venezuela, que es el famoso, la represa del Guri, bueno, fue atacada cibernéticamente y dejó a Venezuela sin luz ni energía eléctrica durante 5 días. Eso es, digamos, de una brutalidad, ¿no es cierto? Claro, no hay sangre derramada, pero mucha gente que murió en hospitales que estaban en emergencias, los quirófanos o los que tenían una respiración asistida, etcétera. Bueno, esas formas tienen que ser controladas, pero bueno, no hay una autoridad. Naciones Unidas ya ha declinado de cumplir ese papel y por eso estamos en una situación tan salvaje como esta. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya vamos a cerrar esta entrevista con una última pregunta que te va a hacer José Joaquín. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Sí? Oh, bien. Has comentado en los últimos análisis la crisis estructural del imperialismo estadounidense y aparentemente esa crisis la quiere reventar mediante las provocaciones que está haciendo a lo largo y ancho de todos los países que tienen algún inconveniente en seguir las pautas que marca Estados Unidos, ¿no? Sí. Irán ha demostrado que a pesar de que se le ataque y se tome su tiempo, es capaz de reaccionar y eso ha desmontado de alguna manera la forma de actuar. Pero ¿realmente nos encontramos en una fase terminal del imperio o esa fase terminal se quiere prolongar a través de las provocaciones actuales que van camino hacia la Tercera Guerra Mundial está, solo que nadie la ha declarado? Y parece que estos descerebrados gobernantes pretenden provocar la guerra nuclear, que como ya decía Einstein, no sabe exactamente cómo será, pero la cuarta tendremos que hacerla como en la antigüedad. Con palos y piedras, decía Einstein cuando le preguntaron esto mismo. Mira, José Joaquín, a ver, la discusión hoy no es si el imperio americano está en un proceso de disolución. El tema es cuál es el ritmo de todo esto, a qué velocidad. Yo recuerdo haber
utilizado una metáfora en una charla hace muchos años, en donde decía, la declinación del imperio americano es como un avión que está perdiendo sustentabilidad en el aire, por falla de los alerones, de la gasolina, lo que sea, ¿no es cierto? Y ahí el piloto se enfrenta a tres alternativas. Una alternativa es seguir con el acostumbrado, seguir haciendo lo mismo, y entonces el avión se estrella. Llega un momento en que se derrumba, ¿verdad? La otra posibilidad es que haya alguien que diga, no, podemos hacer ciertos arreglos y lograr un aterrizaje, no en el lugar que queríamos, un aterrizaje razonablemente confortable, suave, que asegure que la máquina no se rompa toda. Y hay un tercer piloto que dice, miren, tenemos que aterrizar a como de lugar, no tenemos tiempo, hay una posibilidad, va a ser un aterrizaje muy movido, vientos huracanados, cruzados, nieve, lluvia, etcétera, la pista corta, etcétera, pero vayamos ahí y hagamos eso. Yo creo que el tercer modelo es el que está en la cabeza de la dirigencia mexicana. La idea de una lenta decadencia del imperio norteamericano como fue la del imperio británico, por ejemplo, no tiene nada que ver con el mundo real, nada que ver, ¿no es cierto? Y tampoco yo creo que hay que esperar de que se produzca una especie de implosión al estilo soviético del imperio. Va a ser un aterrizaje muy, muy complicado, pero al fin y al cabo Estados Unidos va a sobrevivir a eso, pero ya no como la potencia dominante. Va a ser como una de las grandes potencias, seguirá siéndola porque es un país muy poderoso, pero es un país que, por ejemplo, tiene que revolucionarse internamente para recuperar terreno en la carrera tecnológica que ha perdido ante China. No solamente que ha perdido, que sigue perdiendo y que cada vez la distancia, tecnológicamente hablando, entre Estados Unidos y China es cada vez mayor. Es decir, China está avanzando a un ritmo absolutamente descontrolado según la imagen de los Estados Unidos, y Estados Unidos realmente no puede dar pie con esto. ¿Verdad? Ellos estuvieron, recuerdan ustedes los pocos días de la inauguración del gobierno de Trump. Trump dijo, bueno, acá con Elon Musk, con el que después se peleó, hacer una pelea grosera de lo peor, ¿verdad? Vamos a pensar en un nuevo mecanismo, dispositivo de búsqueda de inteligencia artificial, y a la semana los chinos le salieron con el DeepSeek, ¿verdad? Que es un buscador extraordinario, velocísimo, completísimo, etcétera, y a un costo irrisorio para en los estándares norteamericanos. Lo mismo, digamos, los avances en Rusia. Rusia ha construido ahora, está en fase ya final de prueba, un avión de pasajeros, capacidad 220 pasajeros, construido íntegramente con tecnología y materiales rusos. Absolutamente inédito. Piensen ustedes que un iPhone tiene 23 licencias de casi 15 países diferentes, lo cual le da, ¿verdad?, a Estados Unidos posibilidad de manejar porque, bueno, te interviene la licencia que viene allá de Singapur y ahí se jodió el iPhone y de repente hay que buscar por otro lado. Rusia ya está volando ese avión, están ahora haciendo las pruebas finales para que le den la aprobación de la Oficina Internacional de Circulación Aérea. No tiene un gramo de material extranjero ni una licencia que no sea rusa. Bueno, eso es inédito. Estados Unidos no puede hacer eso. Aunque quiera, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque Estados Unidos se desindustrializó. Estados Unidos perdió potencia industrial. Hoy en día China es mucho más que la producción manufacturera china mayor que la de Estados Unidos, Alemania y Japón combinadas. Y además tecnológicamente, cuando uno mira los registros de marcas y patentes en la oficina internacional que está radicada en Suiza, comprueba la creciente distancia entre las patentes y marcas que registra China y la de los Estados Unidos, en un cambio que se produjo en menos de 10 años, porque hasta el año 2014 Estados Unidos iba lejos como el primero y de repente China se le acercó y las pasó así como un avión. Y este es el tema.
Estados Unidos todavía tiene que hacer una revolución para lo que fue el siglo XX, que es la revolución en el sistema de transporte. Tiene un sistema de transportes cuya calidad es muy inferior, por ejemplo, a la que tienen ustedes en España, que es el segundo país en términos de vías férreas de alta velocidad del mundo, después de China. Claro, China tiene un territorio enorme, son 9 millones de kilómetros cuadrados, pero China tiene 35.000 kilómetros de vías férreas de alta velocidad. Y España es el segundo, pero muy lejos, porque el territorio español es muy pequeño, creo que son 2.000, 2.500, ¿verdad? Pero tienen más que, España tiene más que Estados Unidos. Estados Unidos tiene una sola vía de alta velocidad que va de Boston al sur de Washington, ¿no es cierto? Que son un poco más de 1.000 kilómetros, y además un tren de velocidad medio. En España no sería aceptado eso, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Bueno, porque Estados Unidos perdió la carrera tecnológica también en el transporte. Bueno, ni digamos en inteligencia artificial. Las cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Me parece a mí, me estoy yendo un poco por las ramas ante tu pregunta, José Joaquín, pero creo que eso hace que el imperio tenga que acomodarse y que ahora va a haber ya hay una nueva estructura internacional en donde Estados Unidos y Occidente en general, los países europeos, van a tener que sentarse a la mesa a conversar con los BRICS, en donde en los BRICS tenés tres figuras prominentes que son China, Rusia y la India. Ojo con la India porque en general acá se subestima mucho. La India está haciendo unos avances en materia tecnológica fenomenales, combinado con un retraso social escalofriante. Pero bueno, eso sería otro tema. Pero la India hoy en día es una potencia económica que cuenta. Va a ser la tercera economía del mundo en el año 2030, desplazando a Japón, Alemania, todo aquello que dan al costado, ¿verdad? Bueno, esa es la situación. ¿Asumirán con sobriedad la dirigencia norteamericana esta nueva realidad? No lo sabemos. Pero hoy en día lo que sí es que tenemos un mundo en donde ante este derrumbe, ¿no es cierto?, del el ordenamiento internacional y esta violencia que ha ejercido Estados Unidos y sus aliados mucho tiempo, hoy resulta que tenemos potencias nucleares que tienen capacidad de disuasión. Irán todavía no lo es, pero lo va a ser. Y la lección que ha sacado muchos gobiernos del tercer mundo es que, mira, si no tienes un armamento nuclear, te pasa lo que les pasó a los palestinos. Y entonces mejor que nosotros subrepticiamente o abiertamente tengamos nuestra arma nuclear para defendernos. Esto es una desgracia, no debería haber eso, no debería existir, pero la política tan ciega de Estados Unidos y sus aliados ha hecho que hoy en día Corea del Norte está tranquila de que no va a ser invadida. Cuando quiso el gobierno de Trump en su primera gestión, recuerdan ustedes que parecía que estaba dispuesto a acabar con Corea del Norte, tuvo una conversación, dicen las malas lenguas que la conversación fue bastante intensa. Kim Jong-un además es un tipo que tiene un muy alto nivel de educación. O sea, a diferencia de Trump, que habla apenas inglés y balbucea alguna que otra palabra en castellano, el coreano, habla inglés, francés, alemán, se educó en una escuela absolutamente privilegiada de Suiza, ahí lo mandó su padre, pero parece que le dijo en un tono muy bajito, muy al estilo oriental, de que Corea quiere la paz, pero nosotros estamos permanentemente agredidos, ¿verdad? Por Corea del Sur, por Japón, usted tiene que hacer algo. Y debe saber que si Occidente no hace algo para que Corea pueda estar en paz y tranquila, no van a poder volver a visitar ciudades como Tokio o como Seúl, porque van a quedar reducidas a cenizas. Y ese mensaje lo captó muy bien Donald Trump, al punto tal de que poco tiempo después fue y tuvo una segunda reunión con el Kim Jong-un y se acabó la discusión. ¿Te das cuenta? Esto desgraciadamente es realpolitik llevada a los extremos. Bueno, en fin, esto. Y quería terminar mostrándoles esta camiseta, ¿verdad? Que es por la conmemoración del 9 el 9 de agosto como el Día Internacional de los Crímenes de Estados Unidos contra la Humanidad.
Me parece importante, esta camiseta tiene este color porque este es el color que tienen los prisioneros de Estados Unidos en todo el mundo. Recordarán ustedes aquellas fotos de Guantánamo, etcétera. Y que me parece muy importante que hagamos esfuerzos para despertar la sensibilidad popular y decir de que esta agresión que estamos sufriendo, que están sufriendo los pueblos, tiene que terminar y que no podemos recibir lecciones de quién ha sido responsable de los dos mayores atentados terroristas en la historia universal. Las Torres Gemelas, sí, 3.000 y tantas personas, pero en Hiroshima y Nagasaki fueron liquidadas en el primer golpe entre 75 y 80.000 personas en las dos ciudades, de las cuales no se encontró ni siquiera un huesito, un cráneo, un diente. Pensemos, 80.000 personas que fueron vaporizadas por bombas que irradiaban un calor superior a los 4.000 grados centígrados. Por eso no hay víctimas, no hay nadie para enterrar, no hubo nadie para enterrar en Hiroshima y Nagasaki. Y no podemos permitir que esto prosiga. Entonces, por eso la campaña. Bueno, gracias por darme la oportunidad, Ángeles, de tener este diálogo con ustedes. Muchísimas gracias a Atilio, gracias en nombre de todos los miembros del FAI, de los que estamos aquí, de los que no estamos aquí, pero que vamos a seguirte. Y una invitación a todos a seguir las palabras de Atilio, a estudiar las cosas que nos dice para poder convertirlas en prácticas de resistencia, que creo que es lo único que nos puede salvar, tener conciencia y resistir a esta barbarie que se nos viene encima. Muchísimas gracias, Atilio, y hasta siempre de corazón. Gracias a ustedes, un gran abrazo, muy amable. Adiós.